Si tu corazón se siente agotado hoy, si la ansiedad te ha robado el aliento y los ruidos del mundo han silenciado la voz suave de la esperanza, permítete un momento. Aquí, ahora, contigo. El cansancio y la duda pueden descansar. No tienes que luchar en esta hora. Solo necesitas reclinarte un poco, como si estuvieras apoyando la cabeza en el hombro de un amigo fiel, y simplemente escuchar. Esta jornada no es sobre una lectura antigua, sino sobre la respiración profunda que tu espíritu necesita. Un recordatorio de que, incluso cuando te sientes como un exiliado en tu propia vida, hay un Dios que conoce tu nombre original. Él ve el potencial y la nobleza en ti, incluso si las circunstancias te han vestido con harapos y te han dado un nombre que no reconoces. Es un momento para restaurar tu alma, para entender que las promesas de Dios no se marchitan ni se desvanecen. Son más firmes que cualquier imperio que se levante y caiga a tu alrededor. Permite que esta calma inunde tu ser, una suave corriente que te aleja del torbellino de lo urgente para anclarte en lo eterno. Respira y siente la paz que viene de la presencia de Dios. Señor, hoy te entregamos el peso de lo que somos y de lo que no pudimos ser. Abre nuestros oídos a tu verdad, a esa que nos recuerda que somos más que las circunstancias de nuestro exilio. En un tiempo donde la grandeza de Babilonia lo abarcaba todo, donde el oro y el poder cegaban la razón, 4 jóvenes se encontraron en una encrucijada. Jóvenes de Judá, llevados a la fuerza a una tierra extraña, obligados a adoptar una nueva lengua, una nueva cultura y nuevos nombres. Daniel, Hananías, Misael y Azarías. Sus nombres originales hablaban de su Dios. Dios es mi juez. Dios ha sido misericordioso, quien es como Dios, y el Señor ha ayudado. Pero allí, en el palacio del rey Nabucodonosor, les impusieron identidades ajenas, nombres que honraban a dioses paganos. A Daniel lo llamaron Belsasar. El mundo intentaba reescribir su destino, cubrir su esencia, forzarlos a ser lo que no eran. Esto se parece tanto a nuestras vidas, ¿no es así? ¿Con qué frecuencia las expectativas del mundo, el trabajo, las redes sociales, o incluso las voces internas de autocrítica nos dan un nombre que no es el nuestro, un disfraz que nos presiona a actuar de una manera que apaga nuestra luz interior? Pero justo en esa presión, en ese momento de forzosa asimilación, nace una de las resoluciones más poderosas de la fe. Dice la Escritura, con una simplicidad radical, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel 1:8. Observa la belleza de esa frase. No fue una protesta ruidosa, ni un desafío político. Fue una decisión íntima y personal, forjada en la quietud de su corazón. Fue un acto de resistencia silenciosa. Cuando Dios te llama a ser diferente, a mantenerte puro, a honrar los límites de tu espíritu, a menudo comienza no con un sermón o un acto heroico, sino con una elección en la mesa diaria, lo que consumes, lo que permites que te nutra, lo que bebes de las fuentes de este mundo. Daniel no se rebeló contra la estructura de poder, sino contra la contaminación de su propósito. Su cuerpo era templo, su disciplina un altar. Y así le pidió permiso al jefe de los eunucos, con humildad y gracia. El jefe, temeroso del rey, dudó. Temía que una dieta diferente pudiera debilitar a Daniel y sus amigos, y que el rey, al verlos peores que los otros jóvenes, lo mandara a decapitar. Pero a veces, la fe te pide que vayas un paso más allá de la razón. Daniel pidió una prueba, un experimento de fe.
te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den a comer legumbres y a beber agua. Daniel 1:12, 10 días. Solo 10 días para que Dios hiciera lo que la lógica humana consideraba imposible. Al final de la prueba, la Escritura registra que Daniel y sus amigos parecían mejores y más nutridos de carne que todos los muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Daniel 1:15. ¿Ves? La fidelidad a Dios no te hace menos, te hace radiante. La obediencia no te quita fuerza, revela una fuente de nutrición y vitalidad que el mundo ignora. Si te sientes débil o si crees que ser fiel a tus convicciones te dejará atrás, recuerda esta historia. Dios puede bendecir tu simpleza y tu obediencia de una manera que supera cualquier banquete que el mundo pueda ofrecer. Después de todo, a estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. No solo fueron más fuertes físicamente, fueron dotados con una sabiduría que provenía de lo alto. Amigo, tu alimento es más que lo que entra por tu boca. Es la verdad que absorbes, la pureza que mantienes. ¿Te atreves hoy a hacer tu propia prueba de 10 días, desintoxicándote de aquello que sabes que contamina tu espíritu y te aleja de tu mejor versión? Tómate un momento ahora mismo para suscribirte al canal. Solo toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo esta luz. Además, déjame una interacción que resuene con el mensaje. Si sientes que este principio de buscar la pureza y la fidelidad te toca, escribe en los comentarios: mi corazón es el altar de Dios, y hoy elijo la pureza. Si esto es verdad para ti, compártelo. Es una forma de declarar tu fe y de animar a toda nuestra comunidad. La fidelidad de Daniel no se limitó a su dieta, sino que se extendió a los momentos de crisis de la corte babilónica. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño tan perturbador que le robó el sueño y la paz. Convocó a todos sus magos, astrólogos y sabios, exigiendo no solo la interpretación, sino que primero le dijeran cuál había sido el sueño. El rey, en su arrogancia y desesperación, les dijo: si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Daniel 2:5. Pero, si lograban revelarlo, recibirían grandes honores. Los sabios, por supuesto, no pudieron. Le explicaron al rey que nadie sobre la tierra podía hacer tal cosa, que lo que pedía solo podía ser revelado por los dioses, y que éstos no habitaban entre los humanos. Esta verdad, pronunciada por labios incrédulos, resonó con una burla amarga, porque demostraba que todo su poder y magia no eran más que trucos inútiles frente a lo verdaderamente divino. El rey, cegado por la furia, dictó un decreto implacable: la ejecución de todos los sabios de Babilonia, lo que incluía a Daniel y sus amigos. Señor, en los momentos de caos, cuando el mundo nos exige lo imposible, concédenos la calma de Daniel. Enséñanos a buscarte en la quietud antes de responder a la tormenta. Cuando la sentencia llegó a los oídos de Daniel, reaccionó con una mezcla de sabiduría y tacto, hablando con prudencia a Arioc, el capitán de la Guardia Real encargado de la ejecución. Daniel no se echó a temblar ni maldijo. Simplemente preguntó con serenidad: ¿por qué tan apresurado este decreto del rey? Daniel 2:15. Después de que Arioc le explicó el asunto, Daniel hizo algo crucial. Fue a la presencia del rey y pidió tiempo para que pudiese mostrar al rey la interpretación. Daniel 2:16. No fue a rogar, fue a pedir una oportunidad, sabiendo que el tiempo era solo un puente hacia la revelación divina.
Luego, Daniel regresó a casa y les contó la situación a sus amigos, Hananías, Misael y Azarías. Les suplicó que pidieran misericordia al Dios del cielo respecto a este misterio, para que no perecieran con el resto de los sabios de Babilonia. Esto es un testimonio vivo de la fuerza de la comunidad de fe. Cuando la amenaza es grande, no oras solo. Unes tu corazón y tu voz con aquellos que comparten tu confianza. La fe se convierte en un cordón de 3 dobleces, difícil de romper. Y fue esa noche de súplica ferviente, cuando la respuesta llegó. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel 2:19. ¿Te imaginas la tranquilidad, la explosión de alivio y gratitud que debió sentir Daniel? Su primera respuesta no fue correr ante el rey, sino alabar. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suya es la sabiduría y la fuerza. Daniel 2:20. Daniel alabó a Dios por cambiar los tiempos y las estaciones, por deponer y levantar reyes, y por dar sabiduría a los sabios. Él reconoció que Dios es quien revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel 2:22. Antes de pedir el honor o la recompensa, Daniel rindió todo el crédito al cielo. Este es el corazón de la verdadera fe. El regalo de Dios siempre debe llevarte de vuelta a su presencia con adoración, no a tu propia gloria con vanidad. Daniel, lleno de la revelación, fue llevado ante Nabucodonosor. El rey le preguntó, ¿eres tú aquel que puede mostrarme el sueño que vi y su interpretación? Daniel 2:26. Y Daniel, con una humildad que desarmó al rey más poderoso de la tierra, respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden declarar al rey. Daniel 2:27. Él no se puso por encima de los otros, sino que colocó al único y verdadero Dios por encima de todos. Él dijo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel 2:28. Daniel se aseguró de que el rey entendiera que el poder no residía en el profeta, sino en el Altísimo. El sueño, revelado por Daniel, era el de la gran imagen, cabeza de oro, Nabucodonosor y su imperio babilónico, pecho y brazos de plata, un reino inferior que lo seguiría, vientre y muslos de bronce, un tercer reino, piernas de hierro, el cuarto reino, fuerte como el hierro, y pies parte de hierro y parte de barro cocido, un reino dividido y mezclado, sin unidad. Pero lo más crucial del sueño fue la piedra que fue cortada no con mano humana, que hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro, y la desmenuzó por completo, hasta que todo se hizo como tamo de las eras, y el viento se lo llevó. Y esa piedra creció hasta convertirse en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esta es una imagen poderosa, un mensaje que trasciende la historia política. El Dios del cielo, dijo Daniel, levantará un reino que nunca será destruido, un reino que desmenuzará a todos los demás y que permanecerá para siempre. Amigo, esta promesa es para ti hoy. Tu fe está edificada sobre esa piedra, el reino de Dios, que es indestructible y que está destinado a llenar toda la tierra, incluso el pequeño rincón de tu corazón. Cuando todos los imperios de tu vida, tus temores, tus adicciones, tus inseguridades, se desmoronen, lo que Dios ha edificado en ti permanecerá. Y Nabucodonosor, ante la exactitud del sueño y la majestad de la interpretación, cayó sobre su rostro y adoró a Daniel, rindiendo homenaje al Dios de Daniel. Él dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses,
y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel 2:47. Daniel fue elevado a una posición de gran poder. Lo hicieron gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Y por petición de Daniel, sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, también fueron puestos sobre los negocios de la provincia. La fidelidad de uno se convirtió en bendición para toda su comunidad. Tu obediencia nunca es solo para ti. Siempre crea una ola de bendiciones y oportunidades para aquellos que te rodean y que te han acompañado en la oración. No minimices el efecto dominó de tu integridad. Señor, te pedimos que nuestra obediencia no termine en un ascenso mundano, sino en una plataforma para bendecir a otros. Que nuestra luz se extienda para honrar a nuestros amigos. Amén. La ascensión de Daniel y sus amigos a las más altas esferas de poder en Babilonia no significó un camino fácil, sino más bien una nueva dimensión de prueba. La fe probada por la privación, como en el caso de la comida del rey, es una cosa, pero la fe probada por la presión del éxito y la influencia es una batalla mucho más sutil. El rey Nabucodonosor, aunque había reconocido al Dios de Daniel, era un hombre de orgullo volátil. El reconocimiento de la verdad no siempre desarraiga el ego, sino que a veces simplemente lo reorganiza. Y así, el rey decidió construir un monumento a su propia grandeza, una imagen de oro colosal, de 60 codos de altura, levantada en la llanura de Dura. Esta imagen de oro no era solo un adorno, era la encarnación de un mandato absoluto. En cuanto sonara la música, la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, el caramillo y todo instrumento, toda persona, de toda nación, pueblo y lengua, debía postrarse y adorar la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. La pena por desobedecer este edicto era rápida e inclemente: ser arrojado de inmediato a un horno de fuego ardiente. Imagina la escena: toda la corte, todos los nobles, todos los funcionarios provinciales, obligados a arrodillarse. Es una imagen de la conformidad total y la adoración compulsiva que de alguna manera resuena con los ídolos de nuestra propia época. ¿Cuáles son los ídolos que la cultura te exige adorar hoy? Bajo pena de ser quemado por la exclusión o el ridículo. Tal vez sea el Dios del éxito sin ética, el Dios de la imagen perfecta, o el Dios de la opinión popular. En medio de esta masa arrodillada, sin embargo, había un vacío, una ausencia de sumisión. Sadrac, Mesac y Abednego, que habían sido elevados por la mano del rey, se negaron a doblar la rodilla. Sus enemigos, los astrólogos que envidiaban su posición, rápidamente se adelantaron para denunciarlos. Señor, hoy te pedimos el valor de permanecer de pie cuando el mundo entero se arrodilla. Fortalece nuestra columna vertebral espiritual para resistir la presión de conformarnos. Amén. Cuando se informó al rey, Nabucodonosor, lleno de ira y furia, mandó a traer a los 3 jóvenes. Les preguntó: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Daniel 3:14. El rey les dio una segunda oportunidad, condescendiente, incluso intentando razonar con ellos. Si estaban listos para postrarse al oír la música, todo estaría bien. Pero si no lo hacían, serían lanzados de inmediato al horno ardiente. Y con una arrogancia cegadora, Nabucodonosor lanzó su desafío final: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Daniel 3:15. Esta es la pregunta que el ego humano siempre le lanza a la fe. ¿Puede tu Dios ser lo suficientemente poderoso para interponerse en mi camino?
¿Es real su protección? La respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego es un faro de fe inquebrantable que ilumina a través de los siglos. Fue una respuesta que no buscó argumentar ni suplicar, sino simplemente declarar la soberanía de Dios. Dijeron: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará». Daniel 3, 16, 17. Pero la fe va más allá de la garantía de un rescate. La fe más profunda se revela en la siguiente frase: «Y si no sepas, oh Rey, que tu Dios no serviremos, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel 3, 18. Esta es la cumbre de la devoción. Dijeron: «Te serviremos sin importar el resultado. Nuestra fidelidad no depende de si nos salvas o no. Nuestra fe ya está decidida». Esa frase, «y si no», es la llave de oro que nos permite entender lo que significa confiar en lo invisible. Significa que, incluso si el milagro que esperamos no llega, incluso si la enfermedad persiste, si la relación no se restaura, si la puerta de la oportunidad no se abre, nuestra adoración no se detiene, nuestra identidad no se rompe, la fidelidad se mantiene no por la recompensa, sino por la realidad de quién es Dios. El rey, por supuesto, se enfureció. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual, un exceso de ira que superaba la lógica y que, irónicamente, se convertiría en el instrumento del juicio para sus propios soldados. Soldados fuertes ataron a los 3 jóvenes y los arrojaron al corazón de las llamas. Tómate un segundo para reflexionar en esto. Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados con sus vestiduras, sus túnicas, sus calzados, totalmente atados. La muerte era una certeza, una ejecución inminente. Sin embargo, el rey, que observaba la escena, se puso de pie asombrado. Preguntó a sus consejeros, con una voz llena de pánico: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Daniel 3:24. La respuesta fue afirmativa, pero su propio asombro rompió la lógica. He aquí que yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, y no sufren daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Daniel 3:25. La presencia, la intervención divina, la fe que dice, «y si no», es la fe que invoca el milagro de la presencia. No solo fueron liberados de la muerte, sino que la atadura fue lo único que se quemó. Señor, haz que nuestras ataduras de miedo, duda y ansiedad sean lo único que se consuma en el fuego de las pruebas. Queremos encontrarte en medio de nuestra propia tormenta. Amén. Nabucodonosor se acercó al horno y gritó: «Siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Daniel 3:26. Sadrac, Mesac y Abednego salieron. Los nobles y consejeros que estaban reunidos pudieron ver que el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos. Ni un cabello de sus cabezas estaba quemado. Sus ropas no estaban chamuscadas. Y, lo más significativo, ni aun olor de fuego tenía. Daniel 3:27. No llevaban consigo ni siquiera la huella de la prueba. Amigo, cuando pasas por el fuego de la vida con Dios, la promesa es que saldrás sin el olor de la derrota. El testimonio no es solo que fuiste liberado, sino que la experiencia no te ha marcado de forma permanente. El rey, una vez más, se vio obligado a adorar, elogió y bendijo al Dios de los jóvenes y emitió un decreto que prohibía hablar contra este Dios en todo su reino. ¿Te das cuenta de cómo tu fidelidad no es solo para tu propia salvación, sino para la evangelización de tu entorno? El Dios que tú eliges servir se manifiesta a aquellos que te persiguen.
Tu testimonio en el fuego obliga a los incrédulos a reconocer la realidad de su poder. La vida de Nabucodonosor continuó, pero su corazón, a pesar de los milagros, seguía albergando una semilla de orgullo. La historia nos recuerda que el orgullo es una enfermedad del alma que resiste incluso a los milagros más grandiosos. Después de estos eventos, el rey relató un segundo sueño, registrado en el capítulo 4. Este sueño lo llenó de terror y, una vez más, sus sabios no pudieron interpretarlo. Este es un patrón que se repite en la historia humana. El mundo puede explicar lo obvio, pero solo el Espíritu de Dios puede revelar el significado de lo profundo. Una vez más, Daniel fue llamado. Él describió el sueño de un árbol magnífico, un árbol tan grande que llegaba hasta el cielo y daba alimento a todos, donde las bestias del campo y las aves del cielo encontraban refugio. Pero entonces, una voz de un vigilante, de un mensajero santo que bajaba del cielo, ordenó: «Cortad el árbol y derribadlo. Quitadle el follaje y dispersad su fruto. Huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas». Daniel 4:14. Sin embargo, la orden final fue dejar el tocón de las raíces en la tierra, atado con hierro y bronce, a merced del rocío del cielo, y que a aquel a quien representaba el árbol le fuera cambiado su corazón de hombre por corazón de bestia, hasta que pasaran 7 tiempos sobre él. Daniel, al escuchar el sueño, quedó atónito. Su espíritu se turbó. El rey lo animó a no temer. Y Daniel, con una ternura inesperada para un profeta, deseó que el sueño fuera para los enemigos del rey, pero la verdad era ineludible. El árbol era el rey mismo. Tú mismo eres, oh rey, que has crecido y te has hecho fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Daniel 4:22. Daniel, con valentía y amor profético, reveló la interpretación. El rey sería apartado de los hombres, comería hierba como los bueyes, sería mojado con el rocío del cielo, y su mente cambiaría a la de un animal hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Daniel 4:25. Esta es una advertencia poderosa contra la autosuficiencia. El don del poder o la grandeza nunca es tu derecho. Es una concesión del cielo. Y si esa grandeza te lleva a la arrogancia, si olvidas al dador de la bendición, la caída será severa. Daniel le rogó al rey: «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades con misericordias para con los oprimidos. Quizás será eso una prolongación de tu tranquilidad». Daniel 4:27. Esta es la única forma de mitigar el juicio: arrepentimiento genuino y actos de justicia. 12 meses después, mientras el rey Nabucodonosor paseaba por la azotea del Palacio Real de Babilonia, con una voz hinchada de orgullo, dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Las palabras aún estaban en su boca. El eco de su egoísmo aún resonaba, cuando una voz del cielo cayó como un martillo: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti». Daniel 4:31. Señor, sálvanos del orgullo que nos hace creer que lo que poseemos lo hemos ganado solo con nuestras manos. Que nuestra fuerza sea siempre una ofrenda a tu majestad. Amén. La palabra que vino del cielo se cumplió instantáneamente. Nabucodonosor fue echado de entre los hombres, su razón fue despojada,
y comió hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojó con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como garras de pájaro. 7 tiempos, un período de humillación total, pasaron sobre él. Aquel que había creído ser el arquitecto de su propia gloria, se encontró viviendo en el nivel más bajo de la existencia, una bestia despojada de razón y majestad. Es un recordatorio impactante de que el orgullo es una trampa que siempre termina por degradar al ser humano, quitándole lo que lo hace más noble: la conciencia, la sabiduría y la capacidad de adoración. Cuando nuestra mente se centra solo en la exaltación propia, en el yo lo hice, el alma enferma y perdemos contacto con la realidad de nuestra dependencia de Dios. Pero la historia de Nabucodonosor no termina en la locura, sino en la restauración. Al final de aquel tiempo, él alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Este acto de levantar la mirada es el punto de inflexión. No fue un acto de poder o una invocación de la magia. Fue un simple reconocimiento de su lugar. En ese momento de humildad, la luz de la verdad regresó a su mente. Y cuando recuperó la razón, no volvió a gloriarse en sí mismo, sino en aquel que vive para siempre. Alabé y engrandecí al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Daniel 4:34. El rey, antes déspota, se convirtió en un testigo. Reconoció que los moradores de la tierra son reputados como nada delante de Dios, y que nadie puede detener la mano del Altísimo ni cuestionar su voluntad. El corazón de bestia se había ido. El espíritu de adoración se había instalado. Él fue restaurado a su trono, y su majestad fue aumentada más que antes. El poder de Dios no solo humilla, sino que en el arrepentimiento también exalta. Termina el capítulo con su confesión. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Esta es una poderosa promesa para nosotros. Si te has sentido humillado, si has sido derribado por tu propia soberbia o por circunstancias que te han despojado de tu dignidad, recuerda que la restauración viene al alzar los ojos al cielo. Señor, transforma nuestra humillación en el camino hacia la adoración. Que al levantar nuestros ojos, la razón de nuestra alma sea restaurada a ti. Amén. Décadas después, el imperio babilónico estaba en manos de Belsasar, sucesor y descendiente de Nabucodonosor. A diferencia de su antepasado, que finalmente aprendió la lección de la humildad, Belsasar no asimiló la enseñanza del juicio divino. Se comportó con una arrogancia y un desprecio imprudentes hacia lo sagrado. En su palacio, Belsasar ofreció un gran banquete para 1000 de sus príncipes, y en el frenesí de la fiesta, ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Usar esos vasos, que habían sido consagrados al servicio de Dios, para beber vino y alabar a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, fue el colmo de la blasfemia. Es el retrato de un corazón que, a pesar de conocer la historia de los milagros y los juicios de Dios, elige intencionalmente la profanación y la burla. En el clímax de esta irreverencia, un evento aterrador irrumpió en la fiesta. De repente, aparecieron los dedos de una mano de hombre y comenzaron a escribir sobre el yeso de la pared del palacio, justo frente al candelero. El rey Belsasar vio la mano y el terror lo paralizó. Su rostro se puso pálido, sus rodillas se golpeaban una contra la otra y sus fuerzas lo abandonaron. El miedo es la respuesta natural cuando la arrogancia es confrontada por lo innegable y lo santo.
El rey gritó y convocó a todos los sabios y magos de Babilonia, ofreciendo inmensas recompensas a quien pudiera leer la escritura e interpretarla, ser vestido de púrpura, llevar un collar de oro y ser el tercer señor del reino. Pero una vez más, la sabiduría humana fracasó. No pudieron ni leer ni interpretar los misteriosos caracteres. El pánico se apoderó de la corte. Fue entonces cuando la reina, que había presenciado el ascenso y la caída de reyes, entró en la sala del banquete. Ella recordó al rey la existencia de Daniel, a quien Nabucodonosor había llamado Belsasar, y en quien moraba el espíritu de los dioses santos. Hay un varón en tu reino, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Tu padre, oh rey, lo constituyó jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel 5:11. La reina testificó de la excepcional sabiduría de Daniel, de su capacidad para resolver enigmas y descifrar sueños. Y así Daniel, ahora un anciano que había sido olvidado y relegado, fue llevado ante el joven y aterrorizado Belsasar. Te invito, mientras meditas en la resurrección de Daniel en la corte, a que reflexiones sobre tu propio testimonio. Escribe en los comentarios: la sabiduría de Dios es mi mayor tesoro, y comparte este video con una persona que necesite recordar que, aunque se sienta olvidada, su don sigue siendo necesario. Belsasar intentó seducir a Daniel con las promesas de la recompensa, pero Daniel, con la serenidad que solo da una vida vivida bajo la mirada de Dios, respondió: tus dones sean para ti, y tus recompensas dalas a otro. El escrito yo lo leeré al rey, y le daré su interpretación. Daniel 5:17. Su motivación no era la ganancia terrenal, sino la fidelidad a la verdad. Antes de interpretar la escritura, Daniel confrontó al rey con la historia de su propio padre, Nabucodonosor. Le recordó el poder, la gloria y la majestad que Dios le había dado, y cómo, cuando su corazón se ensoberbeció y se endureció con el orgullo, fue depuesto y humillado. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Daniel 5:22. Daniel le reprochó su pecado de profanación, de no haber honrado al Dios que tenía su vida en su mano. Este es un desafío para nosotros. No podemos ignorar las lecciones que Dios ha enseñado a las generaciones pasadas, ni podemos faltarle el respeto a su santidad sin enfrentar las consecuencias. Finalmente, Daniel leyó la inscripción en la pared. Eran 3 palabras: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El misterio se desveló con una claridad escalofriante, un juicio sellado por la eternidad. La interpretación fue: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, la singular de Parsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El mensaje era de inminencia y final. La balanza de la justicia divina no miente. El rey había sido pesado no por sus logros, sino por la calidad de su corazón y su respeto por lo sagrado, y fue hallado falto. A pesar de la sentencia, Belsasar cumplió su palabra. Daniel fue vestido de púrpura y proclamado tercer señor del reino, un honor vano, porque esa misma noche la profecía se cumplió. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Daniel 5:30-31. El imperio babilónico, el imperio de oro y arrogancia, cayó en una sola noche, no por un asedio prolongado, sino por la decisión soberana de Dios. Señor, que el temor a ser hallados faltos en tu balanza
nos impulse a la rectitud y la humildad. Que nuestra vida honre tu santo nombre. Amén. El cambio de poder trajo un nuevo rey, Darío, un medo de 62 años. Darío reconoció de inmediato las cualidades excepcionales de Daniel y lo nombró uno de los 3 presidentes sobre los 120 sátrapas del reino. Daniel se destacó de tal manera que el rey planeó ponerlo al frente de todo el reino. La excelencia de Daniel no era solo talento humano, sino el resultado de que un espíritu superior había en él. Daniel 6:3. Esta es la evidencia de una vida consagrada, la excelencia en todo lo que haces, no por ambición, sino como un reflejo de la calidad de tu servicio a Dios. Pero el ascenso de Daniel despertó la envidia, ese veneno eterno del corazón humano. Los otros presidentes y los sátrapas buscaron activamente una acusación o un defecto en Daniel para tener un motivo de queja ante el rey, pero no encontraron ninguna ocasión ni falta. Daniel 6:4, porque Daniel era fiel, incorruptible y diligente en su trabajo. La excelencia de Daniel, que fluía de la fe inquebrantable que lo había mantenido puro en la mesa del rey y de pie ante el horno de fuego, se convirtió en una trampa fatal. Los presidentes y sátrapas, incapaces de encontrar corrupción o negligencia en su gestión, se dieron cuenta de que solo había una forma de derribar a Daniel. Sus vidas estaban libres de cualquier falta moral o administrativa. Entonces, con una astucia diabólica, estos conspiradores llegaron a una conclusión. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel 6:5. Entendieron la esencia de Daniel. Su conexión espiritual no era un pasatiempo, sino el centro de su vida, su punto de mayor vulnerabilidad ante la ley del imperio y su fuente de mayor fortaleza. Amigo, lo mismo es verdad para ti. Aquello que el enemigo ataca con mayor saña no es tu debilidad, sino tu devoción, el lugar donde tu vida se encuentra con Dios. Y así, estos hombres idearon un plan para convertir la devoción de Daniel en un crimen capital. Acudieron al rey Darío y le pidieron con una falsa deferencia que estableciera un decreto real, que cualquiera que en 30 días pidiera algo a cualquier dios u hombre, excepto al rey, sería echado al foso de los leones. Lo presentaron como un acto de exaltación real, una forma de solidificar el poder del rey sobre el vasto imperio. El rey Darío, sin sospechar la malicia ni la trampa que se escondía en el decreto, accedió y firmó el edicto, que de acuerdo con la ley de Media y Persia, no podía ser revocado ni modificado. Señor, protégenos de las trampas sutiles que el mundo tiende para detener nuestra oración. Que nuestra obediencia a ti sea superior a cualquier edicto humano. Amén. La noticia del decreto, sellado con el anillo real, llegó a oídos de Daniel. Podría haber orado en secreto, en el silencio de su corazón, o simplemente abstenerse de orar durante 30 días para esperar a que pasara la tormenta. Pero Daniel entendió que su acto de adoración no era solo una comunicación personal, sino un testimonio público, un estandarte de la soberanía de Dios. La fe exige integridad, no conveniencia. Y la Escritura nos da el retrato de una fidelidad inquebrantable. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Fíjate en la belleza de esta acción, como lo solía hacer antes. La presión no cambió su práctica.
La amenaza de muerte no interrumpió su ritmo espiritual. Él no aumentó su fervor para impresionar, ni disminuyó su práctica por miedo. Mantuvo su rutina, su disciplina, su conexión. Sus ventanas abiertas hacia Jerusalén no eran un desafío, sino una señal de que su verdadero hogar y su verdadera lealtad estaban con el Dios de su herencia. No con el rey de Persia. Los conspiradores que estaban vigilando encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Rápidamente se presentaron ante el rey, recordándole el decreto y señalando a Daniel, uno de los cautivos de Judá, como el transgresor. El rey Darío, al escuchar la denuncia, sintió una profunda aflicción. Se dio cuenta de que había sido manipulado. Daniel no era solo su amigo, sino el hombre en quien más confiaba. El rey se propuso salvar a Daniel hasta la puesta del sol, buscando desesperadamente la manera de liberarlo, de sortear la ley de su propio imperio. Es una imagen de la desesperación humana ante las consecuencias de una palabra irreflexiva, pero la ley era inquebrantable. Finalmente, al atardecer, el rey se vio obligado a cumplir el edicto. Daniel fue llevado y echado al foso de los leones. Mientras esto sucedía, el rey, con una voz cargada de esperanza y temor, le dijo a Daniel: «El Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre». Daniel 6:16. Esta frase es un eco de la fe que ha sido contagiada por la fidelidad de Daniel. El rey no tenía el poder para salvarlo, pero transfirió su esperanza al Dios que Daniel había honrado. Una piedra fue colocada sobre la boca del foso y sellada con el anillo del rey y con el de sus nobles, para que el propósito contra Daniel no pudiera ser alterado. Señor, te pedimos que la fe que mostramos en la quietud de nuestra vida diaria sea la que hable por nosotros en los momentos de la fosa. Que nuestra obediencia te dé el derecho de intervenir. Amén. Esa noche fue una noche de tormento para el rey Darío. Se fue a su palacio, pasó la noche en ayunas, no permitió que le llevaran instrumentos de música, y el sueño huyó de él. El rey que había condenado a su amigo no pudo encontrar paz. El contraste es asombroso. Daniel, en el foso de la muerte, probablemente durmió en paz, rodeado por la presencia angelical de Dios. El rey, en el lujo de su palacio, fue atormentado por su conciencia y su impotencia. La verdadera prisión esa noche no fue el foso de piedra, sino el corazón angustiado del rey. Al amanecer, tan pronto como pudo, el rey se levantó y se dirigió apresuradamente al foso de los leones. Llegó y, acercándose, clamó a Daniel con una voz de angustia, una voz que no podía ocultar la profundidad de su afecto y su desesperación. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Daniel 6:20. El rey usó el título Dios viviente, un reconocimiento de que este Dios no era una deidad de piedra o madera, sino una fuerza activa y poderosa. Y entonces, desde la oscuridad del foso, llegó la voz serena y tranquilizadora de Daniel. «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque delante de él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh Rey, tampoco he hecho nada malo». Daniel 6:21-22. No hubo amargura ni reproche contra el rey que lo había condenado, solo un testimonio de la intervención y la inocencia. Daniel sobrevivió porque fue hallado sin falta ante el cielo y la tierra. La respuesta de Daniel es un himno a la gracia. No se glorificó a sí mismo,
sino a la protección de Dios. El rey se alegró en gran manera y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando lo sacaron, la Escritura dice que ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel 6:23. La confianza no es solo una emoción, es un escudo, y la fe es lo que le permite a Dios manifestar su poder. La fe de Daniel lo hizo invulnerable. Luego, por orden del rey, los hombres que habían acusado falsamente a Daniel fueron llevados y arrojados al foso. Y antes de que llegaran al fondo, los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El juicio fue instantáneo y completo. La justicia divina, aunque a veces tarda, no falla. El mismo foso de muerte se convirtió en el escenario de la retribución para los malvados y en el escenario del milagro para el justo. Después de esto, el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, ordenando que todos reverenciaran y temieran al Dios de Daniel. Él mismo testificó del poder inigualable de Dios, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Daniel 6:26. El rey no solo reconoció a Dios, sino que le atribuyó características que solo pertenecen a lo eterno. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y en el reinado de Ciro el persa. La fidelidad en la oración no solo salva vidas, sino que eleva el testimonio de Dios y asegura la promoción de su siervo. La vida de Daniel, en sus primeros 6 capítulos, es un poderoso recordatorio para ti hoy de que la vida de fe es una travesía continua de decisiones. Desde la pequeña elección de la dieta hasta la gran elección de la oración ante la muerte, cada paso es una oportunidad para honrar a Dios y ver cómo su mano se interpone en la adversidad. Dios está contigo ahora, conoce la conspiración que te rodea, la trampa que han tendido. Él solo te pide que mantengas tus ventanas abiertas en oración, en la misma forma que lo has hecho siempre. Él cerrará la boca de los leones. Señor, que nuestra constancia en la oración te honre, y que nuestro rescate fortalezca la fe de quienes nos rodean. Haz que, al salir del foso, no tengamos ni el olor del miedo. Amén. Ahora, la historia de Daniel da un giro, pasando de la narración biográfica a la revelación profética, un encuentro con la eternidad que toca los límites del tiempo. Dios comienza a mostrarle a Daniel los planes que tienen que ver con los imperios futuros, el destino de su pueblo y, en última instancia, la venida del reino que no tendrá fin. Es como si el Señor dijera: «Has sido fiel en lo pequeño, ahora te revelaré lo grande». Este cambio nos recuerda que la fidelidad en lo ordinario es lo que nos capacita para entender lo extraordinario. Daniel, ahora en su vejez, se convierte en el depositario de visiones que abarcan milenios, visiones tan complejas y profundas que solo pueden ser explicadas por el cielo. Si te ha resonado esta parte de la historia, permíteme hacer una pausa contigo. Tómate un momento y suscríbete, si aún no lo has hecho, y de paso, déjame tu comentario sincero. ¿Cuál es el foso de los leones que estás enfrentando hoy? Al compartir tu desafío, lo entregas a Dios y permites que nuestra comunidad ore por ti con fe y empatía. Queremos ser un soporte para tu fe. La primera de estas visiones proféticas le fue dada a Daniel en el primer año de Belsasar, el mismo rey que fue asesinado la noche en que la escritura apareció en la pared. Daniel vio en su sueño 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7:2-13.
Estas bestias representaban los 4 grandes imperios que se sucederían hasta la venida del reino de Dios. La primera bestia era como un león, con alas de águila. Esta representaba a Babilonia, el imperio en el que Daniel vivía, conocido por su majestuosidad, león, y su velocidad de conquista, alas de águila. Pero la visión mostró que a esta bestia le fueron arrancadas las alas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta es una imagen de la humillación de Nabucodonosor, que fue elevado de su estado animal a la razón humana. La bestia más feroz fue humanizada por el juicio divino. La segunda bestia era semejante a un oso, que se alzaba de un costado más que del otro, con 3 costillas en su boca. Esta bestia representaba al imperio medo-persa, que sucedió a Babilonia, con Media siendo el lado menos prominente y Persia el más fuerte. Las 3 costillas en la boca simbolizan las conquistas principales que consumió, la ferocidad con la que dominó. La tercera bestia era semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas y 4 cabezas. Esta bestia de increíble velocidad representa al imperio griego, encabezado por Alejandro Magno, que conquistó el mundo conocido a una velocidad vertiginosa. Las 4 cabezas y las 4 alas simbolizan la división del imperio de Alejandro entre sus 4 generales tras su muerte prematura. La cuarta bestia era terrible y espantosa, y en gran manera fuerte, con grandes dientes de hierro, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba lo que quedaba. Esta bestia, diferente a todas, con 10 cuernos, representaba al Imperio Romano, un poder aplastante, más fuerte que todos sus predecesores, que dominó al mundo con la dureza del hierro. Señor, te pedimos que nos des la perspectiva eterna de Daniel, que al ver el ir y venir de los imperios, recordemos que tú eres el único que permanece. Amén. La visión de la cuarta bestia, el Imperio Romano, no termina con su dominio de hierro. Daniel observó cómo, de los 10 cuernos que representaban los 10 reyes o divisiones que surgirían de ese imperio, aparecía un cuerno pequeño, un poder nuevo, diferente de los anteriores. Este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Y al levantarse, arrancó de raíz a 3 de los cuernos primeros. Esta figura, que habla con arrogancia y poder, representa una fuerza espiritual y política que se levantará en el tiempo final, una fuerza que se atreverá a hablar contra el Altísimo y a oprimir a su pueblo, buscando incluso cambiar los tiempos y la ley. Es el prototipo del Anticristo, una manifestación del orgullo humano que, a lo largo de la historia y con mayor intensidad al final, buscará usurpar el lugar de Dios. Señor, que nuestra visión no se quede en los imperios de la tierra, sino que se alce para ver tu trono. Danos discernimiento para reconocer el orgullo espiritual que habla arrogancia. Amén. En medio de la sucesión de estas bestias terrenales y el surgimiento del cuerno blasfemo, la visión de Daniel cambia dramáticamente de enfoque. Es como si la cámara espiritual se elevara del barro de la tierra a la majestad del cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Daniel 7:9. El anciano de días, que representa a Dios Padre, es la fuente de la eternidad. Su vestidura era blanca como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego, y las ruedas del trono, fuego ardiente. Una corriente de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían, y 10,000 veces 10,000 estaban delante de él.
La escena es de juicio y soberanía absoluta. Los libros se abrieron, un acto que simboliza la rendición de cuentas final, la revisión de toda la historia humana. El juicio se centró en el cuerno pequeño, la figura arrogante. A causa de las palabras que profería la boca de la bestia, Daniel observó hasta que la bestia fue muerta, su cuerpo destruido y entregado para ser quemado en el fuego. La destrucción de este poder final es la certeza de que toda oposición a Dios tiene un límite y un fin decretado. Pero el clímax de esta visión no es la destrucción, sino la coronación. Daniel vio venir con las nubes del cielo a uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:13. Este hijo de hombre, una figura mesiánica y divina, es el que recibe lo que ningún imperio terrenal pudo retener. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Este es Jesucristo, el Rey de Reyes, el que emerge victorioso no del mar de las naciones, sino de las nubes del cielo. La visión no es solo una profecía distante, sino un bálsamo para tu alma. Cuando veas que los poderes de este mundo se levantan con fiereza, la ansiedad, la opresión, la injusticia, recuerda que la historia tiene un final ya escrito, el triunfo del Hijo de Hombre. Daniel quedó turbado en su espíritu y buscó la explicación del ángel que estaba cerca. El ángel le aseguró: los 4 grandes animales son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7, 17, 18. La promesa es cristalina. Después de la sucesión de reinos bestiales y temporales, el reino será entregado al pueblo de Dios, a ti, si eres parte de su comunidad de fe. Tu destino no es la derrota, es la posesión eterna del reino. La historia avanza y las visiones se intensifican en el capítulo 8, que fue dado a Daniel en el 3er año del rey Belsasar. Esta visión se centra más específicamente en los 2 imperios que seguirían inmediatamente a Babilonia. Daniel se encontró en la ciudadela de Susa, junto al río Ulai, y vio un carnero que tenía 2 cuernos altos. Uno de los cuernos era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero se movía hacia el oeste, el norte y el sur, y ninguna bestia podía resistirlo. Este carnero representa a los reyes de Media y Persia, con Persia, el cuerno más alto, dominando. Mientras Daniel miraba, apareció un macho cabrío del oeste, que venía a una velocidad tan impresionante que no tocaba la tierra. Tenía un cuerno notable entre sus ojos, el gran cuerno, que representa al rey de Grecia, Alejandro Magno. El macho cabrío atacó al carnero con furia, rompiendo sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistir. El macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. La victoria de Grecia sobre Medo-Persia fue absoluta y rápida. Señor, líbranos de la fuerza engañosa de la arrogancia, simbolizada en el poder del carnero. Que nuestra única defensa sea la roca de tu presencia. Amén. Pero en el momento de su mayor poder, el gran cuerno del macho cabrío se rompió, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esta es la profecía de la muerte prematura de Alejandro Magno y la división de su imperio entre sus 4 generales. De uno de estos 4 cuernos, Daniel vio salir un cuerno pequeño, que no es el mismo cuerno pequeño del capítulo 7,
Este nuevo cuerno pequeño creció y se hizo muy poderoso hacia el sur, el este y la tierra gloriosa, que es Israel. Este cuerno se engrandeció de tal manera que derribó a parte del ejército del cielo y de las estrellas, pisoteándolos, y se atrevió a engrandecerse contra el príncipe de los ejércitos, quitándole el sacrificio diario y profanando el santuario. Este poder, que se levantó en la historia inmediata de Israel, representa a Antíoco IV Epífanes, un rey sirio que profanó el templo de Jerusalén en el siglo VII a.C., interrumpiendo la adoración y estableciendo la abominación desoladora. Daniel escuchó la voz de los santos preguntando: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Daniel 8:13. La respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Este período de 2300 unidades de tiempo se refiere a la duración de la profanación y la desolación. Daniel, turbado y sin entender la visión, fue asistido por el ángel Gabriel. Gabriel, con una voz de hombre, le ordenó: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel 8:17. Gabriel procedió a dar la interpretación, confirmando que el carnero era Media y Persia, el macho cabrío era Grecia, el cuerno grande el primer rey, y los 4 cuernos, los 4 reinos sucesores. Luego, explicó que el cuerno pequeño, el rey de rostro fiero y entendido en enigmas, se levantaría al final del reinado de los otros, cuando la maldad hubiera llegado a su colmo. Este rey se haría fuerte, no con su propio poder, y causaría grandes destrucciones, actuando con engaño y prosperando. Se levantaría contra el príncipe de los príncipes, pero sería quebrado, aunque no por mano humana. Daniel 8:25. Esta doble profecía, que se cumple en Antíoco Epífanes y se extiende hasta la figura final del Anticristo, nos enseña una lección vital. El mal siempre busca despojar el lugar de la adoración pura, siempre busca profanar tu templo interior, pero su destrucción está garantizada, no por un ejército humano, sino por la mano inmaterial de Dios. Amigo, si tu vida se siente pisoteada, si tu santuario espiritual ha sido profanado por las preocupaciones o el pecado, la promesa es que serás purificado. El mal tiene su tiempo decretado, pero tu redención es eterna. Tómate un respiro. Si esta revelación te ha infundido esperanza, quiero animarte a que compartas tu sentimiento de una manera que invite a la gente. Sé creativo. En lugar de solo pedir likes, escribe en los comentarios: la roca ya viene, y su reino es eterno. ¿Qué verdad del cielo necesitas escuchar hoy? Y deja que nuestra comunidad te responda. Y si has llegado hasta este punto, es una señal de que esta palabra es para ti. Suscríbete para no perderte el resto de esta jornada. La próxima revelación que Daniel recibe es quizás la más fundamental para entender el calendario profético de la Biblia. Señor, que el conocimiento de tu plan final nos dé consuelo en el presente, que nuestra mente no se turbe ante la maldad, sabiendo que su fin ha sido decretado. Amén. Después de estas intensas visiones de imperios y juicios, Daniel se encontró con una revelación aún más íntima y precisa. En el primer año de Darío el Medo, Daniel estaba meditando en las Escrituras, específicamente en la profecía de Jeremías, que hablaba de que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Con un corazón contrito por su pueblo, Daniel no se llenó de orgullo por las visiones que había recibido, sino que se humilló
volvió su rostro al Señor Dios, buscando en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Esta es la marca del verdadero hombre de fe. La revelación no lo vuelve arrogante, sino que lo impulsa a la intercesión. Su oración en el capítulo 9 es una confesión profunda de los pecados de Israel. Daniel no se excluyó a sí mismo, sino que se identificó con la iniquidad de su pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel 9:5. Él reconoció la justicia de Dios en el castigo de la dispersión y la desolación, y la vergüenza que cubría a su pueblo. La base de su súplica no era la justicia de Israel, sino la gran misericordia de Dios. Señor, hoy, como Daniel, confesamos nuestros pecados y los de nuestra comunidad. No confiamos en nuestra rectitud, sino en tu abundante misericordia. Ten piedad de nosotros y de nuestra nación. Amén. Mientras Daniel aún estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, el mismo que había visto en la visión anterior, vino a él volando con presteza, a la hora del sacrificio de la tarde. Gabriel le dijo que había venido para darle entendimiento e inteligencia, porque Daniel era muy amado. Daniel 9:23. ¡Qué consuelo! Incluso en medio de la profunda confesión y el luto, Daniel era amado en el cielo. Este es un recordatorio personal para ti. No importa cuán profunda sea tu culpa, no importa cuán pesada sea la carga que llevas, tu valor ante Dios permanece intacto. Tú eres muy amado. Y entonces, Gabriel reveló la profecía que cambiaría la comprensión del tiempo. Le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:24. Las 70 semanas aquí se entienden como 70 sietes, lo que en el calendario profético bíblico significa 70 períodos de 7 años, sumando un total de 490 años. Este es el tiempo decretado para el cumplimiento del plan de Dios relacionado con su pueblo y Jerusalén. Gabriel dividió este período de 490 años en 3 partes distintas. La primera parte consta de 7 semanas, 49 años, un período que iría desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida de un príncipe. Este tiempo se dedicó a la reconstrucción de la ciudad en tiempos de angustia. Señor, que la promesa de la restauración nos dé la fuerza para reconstruir lo que está roto en nuestras vidas a pesar de las dificultades. Amén. La segunda parte es de 62 semanas, 434 años. Estas 70 semanas, junto con las 7 primeras, suman 483 años. La profecía dice: se te hará saber que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Esta es una profecía asombrosamente precisa. La orden para la reconstrucción de Jerusalén, según la historia bíblica y secular, marca el inicio de esta cuenta. Al final de estos 483 años, el Mesías, el ungido, aparecería. Históricamente, este período termina con la entrada de Jesús a Jerusalén como el Mesías príncipe, poco antes de su crucifixión. Y aquí viene el punto de quiebre en la profecía. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Daniel 9:26. Después del período de 483 años,
El Mesías sería quitado, es decir, sería crucificado. Esta es una de las profecías más claras y conmovedoras del Antiguo Testamento sobre la muerte de Jesús. La frase, y no por sí, a menudo se interpreta como no tendrá nada para sí, o que la muerte no sería por su propia culpa o necesidad. Es un Mesías sufriente, que da su vida por otros. Luego, la profecía se enfoca en la destrucción que seguiría. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26. Esto se cumplió en el año 70 de Tirshistlesto, cuando el ejército romano, bajo el mando del general Tito, destruyó por completo Jerusalén y el templo. Finalmente, Gabriel se enfoca en la última porción de la profecía, una semana, 7 años, que está separada de las primeras 69. Se la conoce como la 70ª semana, un período que se considera aún futuro. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Esta última semana profética es un tiempo de intensa tribulación. La figura de un príncipe que ha de venir, el anticristo, establecerá un pacto por 7 años, pero a la mitad de ese tiempo, es decir, a los 3 años y medio, romperá el pacto, pondrá fin al culto y establecerá la abominación desoladora, una profanación final. Es un tiempo de juicio y purificación para la tierra. Amigo, ¿cuál es el consuelo para nosotros en esta compleja cronología? Es simple. La precisión del cumplimiento profético de las primeras 69 semanas, el tiempo que transcurrió hasta el Mesías Jesús, nos da una certeza inquebrantable de que la última semana profética, el plan final, también se cumplirá. Dios no ha perdido el control de la historia. Señor, fortalécenos con la certeza de que tú eres el dueño del tiempo. Que la fe de Daniel nos inspire a mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que el Mesías ya vino y que su regreso es inminente. Amén. Este conocimiento es la clave para vivir sin miedo. No es un llamado al pánico, sino un llamado a la santidad y al despertar, sabiendo que el tiempo es un recurso precioso. La fidelidad en lo pequeño, la resistencia a la adoración de los ídolos, la oración constante. Todas estas virtudes son nuestra preparación para el gran final de la historia. Daniel, al recibir esta visión de la soberanía de Dios sobre los imperios y el tiempo, ya no era solo un consejero del rey, sino un vidente de la eternidad. Y si este conocimiento del control divino sobre el tiempo te da una nueva perspectiva, quiero invitarte a una profunda interacción. Suscríbete al canal si el mensaje te toca el alma y por favor, comparte tu perspectiva. En los comentarios, no solo cuéntanos que te gustó el video, sino que atrévete a la profundidad de Daniel. Si el tiempo es de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de manera diferente a partir de mañana? Queremos que esta comunidad se mueva a una acción inspirada por la fe. La última gran visión de Daniel, que se extiende a lo largo de los capítulos 10, 11 y 12, es la culminación de toda la revelación. Señor, abre nuestros ojos para ver la batalla espiritual que se libra en lo invisible. Haznos conscientes de que no luchamos solos, sino bajo el mando de tus príncipes celestiales. Amén. En el 3er año de Ciro, rey de Persia, a Daniel le fue revelada una palabra, cuyo mensaje era verdadero y trataba de un gran conflicto. En ese momento, Daniel estaba de luto,
pasando 3 semanas enteras sin comer manjares, sin carne ni vino, y sin ungirse con ungüentos. Este periodo de ayuno y aflicción no era solo un acto de piedad, sino una preparación profunda del espíritu para recibir una de las revelaciones más complejas y detalladas de la historia profética. Es un recordatorio de que las visiones más claras a menudo vienen después de la disciplina y la humildad. Estando Daniel junto al río Hiddekel, alzó sus ojos y vio a un varón vestido de lino, con un cinto de oro fino alrededor de sus lomos. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esta figura majestuosa no era un ángel común, sino una teofanía, una manifestación divina, que a menudo se identifica con el Hijo de Dios mismo. Señor, hoy te pedimos que, como Daniel, seamos preparados con humildad y disciplina para escuchar tu voz en medio del ruido. Que tu presencia nos dé la fuerza para sostener la revelación. Amén. La visión fue tan sobrecogedora que solo Daniel pudo verla. Los hombres que estaban con él huyeron espantados, y Daniel quedó solo, sin fuerzas, su rostro demudado y desvanecido. Cayó en un sueño profundo sobre su rostro, pero entonces una mano lo tocó y lo hizo temblar sobre sus rodillas y las palmas de sus manos. La voz le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Daniel 10:11. El consuelo de Dios siempre viene a través del contacto y la reafirmación de nuestro valor. No importa lo débil que te sientas hoy, tú también eres un varón muy amado por el cielo. La figura celestial explicó que, desde el primer día en que Daniel puso su corazón a entender y a afligirse delante de su Dios, sus palabras fueron oídas, y que él había venido a causa de esas palabras, pero había sido resistido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días. Es decir, durante los 21 días del ayuno de Daniel, una intensa batalla espiritual se libraba en el reino invisible. El príncipe de Persia es una referencia a un espíritu demoníaco de alto rango que operaba sobre ese imperio. Solo la intervención de Miguel, uno de los principales príncipes, el arcángel y guardián de Israel, permitió que el mensajero celestial llegara a Daniel. Esta es una de las mayores revelaciones de la Biblia sobre la guerra espiritual. Nos enseña que nuestras oraciones no se desvanecen en el aire. Son fuerzas poderosas que inician batallas celestiales. También nos revela que las demoras en las respuestas no son siempre una falta de voluntad de Dios, sino a menudo el resultado de una resistencia demoníaca que debe ser superada por los ángeles de Dios. Señor, ayúdanos a perseverar en la oración, sabiendo que cada súplica es munición en la guerra espiritual. Que nuestra fe en ti dé la victoria a tus ángeles. Amén. El mensajero regresó para advertirle a Daniel que pronto regresaría para luchar contra el príncipe de Persia, y luego vendría el príncipe de Grecia. La historia humana es un reflejo de los conflictos angélicos. Esta guerra es continua. Persia cayó, Grecia tomó su lugar y luego Roma. El mensaje a Daniel era: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Daniel 10:21. El libro de la verdad contiene el guión divino para el futuro. El capítulo 11 desvela una profecía inigualablemente detallada sobre los conflictos futuros, concentrándose en las guerras entre el rey del norte, la dinastía seleucida, que controlaba Siria y Mesopotamia, y el rey del sur, la dinastía ptolemaica, que gobernaba Egipto.
Estos dos poderes lucharon por el control de la tierra gloriosa, Israel, durante siglos. El nivel de detalle en la profecía, que incluye alianzas matrimoniales, traiciones, victorias y derrotas, es un testimonio asombroso de la presciencia divina. Cada verso se alinea con eventos históricos que ocurrieron cientos de años después de que Daniel escribiera. Un evento crucial, que ya se había profetizado en el capítulo 8, es la aparición del rey despreciable, Antíoco IV Epífanes, el prototipo del anticristo, que invadiría el reino con lisonjas y que profanaría el santuario de Jerusalén, quitando el sacrificio diario y poniendo la abominación desoladora. Este rey arrogante es un presagio de la figura final que se exaltará sobre todo Dios. Señor, que al ver la precisión de tu profecía, nuestra fe se fortalezca. Si tú has predicho los pequeños detalles de la historia, podemos confiar en el gran final que has prometido. Amén. El relato profético luego se extiende, sin interrupción histórica, hacia el final de los tiempos, enfocándose en un rey final que hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Este es el anticristo, una figura que desprecia la herencia espiritual, no honra a ningún dios, salvo a sí mismo, y se enfoca en el poder militar, el dios de las fortalezas. Este poder final conquistará naciones, pero los rumores del oriente y del norte lo turbarán, impulsándolo a salir con gran furor para destruir a muchos. Él establecerá sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo, Jerusalén. Pero llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:45. La derrota del poder más arrogante no es una batalla indecisa, es un final súbito y sin ayuda, decretado por el cielo. Te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre la gran batalla que Daniel nos revela. Si el conocimiento de esta lucha te da una nueva valentía para enfrentar tus problemas cotidianos, suscríbete y déjanos saber cómo te sientes. Escribe en los comentarios: mi ángel guardián está en la batalla y mi respuesta viene en camino. Queremos que esta comunidad se llene de testimonios de esperanza. Finalmente, el capítulo 12, la conclusión de las visiones de Daniel, trae la promesa gloriosa de la resurrección y el fin de la angustia. El ángel revela que en ese tiempo final se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. En el momento de la mayor tribulación, el príncipe Miguel se levantará para proteger al pueblo de Dios. Este será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Es el clímax del juicio sobre la tierra, pero la promesa más grande, la que da consuelo a Daniel y a todos los creyentes, es la promesa de la liberación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. La seguridad final no está en la fuerza militar, sino en el libro de la vida. Si tu nombre está allí, serás liberado. Y con el fin de la historia, viene el amanecer de la eternidad. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Esta es una de las declaraciones más claras del Antiguo Testamento sobre la resurrección dual, la de los justos para la vida eterna y la de los impíos para el juicio final. Es una promesa que da sentido al sufrimiento y a la fidelidad. Los sabios, aquellos que entienden y guían a muchos a la justicia, resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad. Daniel 12:3. Si te has dedicado a compartir la luz de la fe, a guiar a otros a la verdad, tu recompensa es un resplandor eterno. Tu obra no es en vano. El ángel instruye a Daniel. Sella las palabras y el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Un mensaje que sería entendido plenamente en la época de su cumplimiento. Luego, Daniel pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El ángel dio una medida de tiempo, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12:7, que es otra forma de decir 3 años y medio o 1260 días. La duración de la gran tribulación. Señor, que al final de nuestro tiempo seamos contados entre los que despiertan a la vida eterna. Danos la sabiduría para resplandecer y guiar a muchos a tu justicia. Amén. Daniel, después de escuchar las palabras del ángel sobre el fin de los tiempos, la tribulación y la resurrección, confesó, yo oí, mas no entendí. Daniel 12:8. Es una confesión profundamente humana. Incluso el vidente más grande de la historia profética se sintió abrumado por la vastedad de la revelación. Si te sientes confundido por las complejidades del futuro, no estás solo. La respuesta del ángel a Daniel es la misma que resuena para nosotros hoy. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12:9. Hay verdades que solo se revelarán plenamente a medida que el tiempo avance, y nuestra tarea es la fidelidad en el presente, no la comprensión perfecta del futuro. El ángel le recordó a Daniel, y, por extensión, a nosotros, que en el tiempo del fin muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. La tribulación no es solo un juicio, sino un proceso de refinación. El fuego de la prueba purificará a los justos, haciendo que brillen con una blancura y una pureza que solo se logran a través de la resistencia. Mientras tanto, aquellos que eligen la impiedad, los que endurecen su corazón, seguirán en su camino sin entender la verdad que tienen delante. La comprensión espiritual no es un don intelectual, es el resultado de un corazón limpio y dispuesto. Por eso, el llamado hoy es a la pureza, a la humildad, para que seamos contados entre los que comprenden. Señor, que el proceso de la vida nos haga limpios y emblanquecidos. Si el fuego está ardiendo hoy en nuestras vidas, que no sea para consumirnos, sino para purificarnos. Amén. El ángel concluye con una bendición para aquellos que perseveran hasta el final de los días contados, aquellos que esperan con paciencia. Pero para Daniel, el mensaje final fue un consuelo profundamente personal. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12:13. Este mensaje es la corona de toda la vida de Daniel. Una vida de exilio, de servicio, de peligro y de profecía. La promesa no era de un trono terrenal, sino de reposo y de una herencia eterna. Después de un largo servicio, la fatiga del mundo se rendiría al descanso de Dios, y al final de los días, Él se levantaría con su recompensa. Esto es para ti, que has escuchado esta larga meditación, que has caminado con Daniel a través de los imperios y las visiones. Si te sientes agotado por el largo camino de la fidelidad, si tu alma anhela el reposo, escucha la misma palabra. Irás hasta el fin, reposarás y te levantarás. El servicio fiel no termina en el cansancio, termina en el descanso y en la recompensa eterna. No te detengas ahora.
tu herencia te espera. Esta promesa de resurrección y herencia cierra el ciclo de las revelaciones de Daniel y nos trae de nuevo a la realidad de nuestra vida, a nuestra mesa diaria, a nuestro foso de los leones personal. Daniel fue fiel en su dieta, fiel en su oración, fiel en la interpretación y fiel en la intercesión. Su vida fue un altar constante donde la disciplina y el coraje se encontraron con la revelación divina. Señor, sella en nuestros corazones la promesa de la herencia eterna, que esta esperanza nos dé fuerza para reposar en ti hoy y levantarnos mañana con un propósito renovado. Amén. Hemos visto cómo la soberanía de Dios se manifiesta no solo en los grandes cataclismos proféticos, sino en las pequeñas decisiones de cada día. La decisión de no contaminarse fue tan poderosa como la visión de las 70 semanas. El milagro de ser sacado del foso de los leones fue tan crucial como la profecía sobre el Mesías. La vida de fe, la vida que Dios te llama a vivir, es la armonía entre la obediencia silenciosa y el testimonio audaz. No dejes que tu corazón se distraiga con la arrogancia de los imperios que te rodean. Recuerda que todos ellos, ya sean las corporaciones que te presionan, las ideologías que te confunden o los temores que te paralizan, son como el oro, la plata, el bronce y el hierro de la gran imagen. Todos tienen un final decretado y serán quebrados por la roca, que es el reino inmutable de Dios. Permanece en esa roca. Mantén tus ventanas abiertas hacia tu Jerusalén, hacia la presencia de Dios. Si esta palabra te ha tocado, si te ha dado una nueva razón para creer, te hago una invitación final, íntima y sincera, para que formes parte activa de esta comunidad de fe y reflexión. En primer lugar, suscríbete al canal. Es un acto sencillo, pero para nosotros es el combustible que nos permite seguir compartiendo esta luz en medio de la oscuridad. Al suscribirte, declaras que valoras este espacio de fe y te aseguras de recibir nuestra próxima meditación. Es un abrazo digital de tu parte hacia nosotros. En segundo lugar, queremos conocerte de verdad. Deja de lado el comentario superficial. Cuéntanos tu historia con la honestidad de Daniel. ¿Qué has aprendido hoy sobre la fidelidad? ¿Qué pequeña decisión de pureza has tomado en tu corazón? ¿Cuál es tu visión de la herencia eterna que te da esperanza? Escribe en los comentarios: mi herencia está asegurada, hoy elijo, y completa la frase con tu compromiso de fe. Al compartir tu historia, no solo te abres a la comunidad, sino que inspiras a alguien más que quizás esté sintiéndose solo en su lucha. Queremos que este espacio sea un eco de las experiencias transformadoras. Gracias por permitirnos acompañarte en este momento de quietud. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que la certeza de que eres un varón muy amado te dé el valor de enfrentar el resto de tu día. Y recuerda siempre, el Dios que cerró la boca de los leones para Daniel está contigo ahora mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el Dios viviente. Ve y resplandece como las estrellas. Tu camino termina en reposo, en herencia y en vida eterna. Señor, recibimos tu bendición final. Que al salir de este momento de oración, estemos equipados con tu sabiduría y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.